La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. ¿Grabando? Ahí, ahora sí. Bueno, recuerden que la primera clase hablamos de los preámbulos de la fe, aquellos principios racionales que son sine qua non para poder inteligir la palabra de Dios. La segunda clase hablamos de los paradigmas, de las relaciones entre fe y filosofía. En la tercera clase hablamos del principio de sustancialidad. Y esta cuarta clase hablaremos del principio de causalidad, ¿no? Ese es el orden, ¿no? Ese es el orden que vamos llevando, ese es el orden que vamos teniendo. Bueno, antes de hablar del principio de causalidad, mencionaremos el principio de identidad y el principio de no contradicción, que son principios lógicos, pero que no solo son principios lógicos, son principios ontológicos, son principios de la realidad y que son clave para pensar, para pensar. Una vez que hemos constatado que existe la realidad fuera de la mente, ¿no es cierto? Que existe una realidad fuera de la mente, que la realidad que vemos no es solo una construcción de nuestra mente, sino que existe verdaderamente. Ahí lo tenemos al mejor alumno de la clase, que es nuestro amigo Gustavo. Él tiene ahí unos cuadros detrás, Gustavito, ¿no? Tiene unos cuadros detrás. Esos cuadros existen verdaderamente, ¿ven? Existen de verdad, no son una construcción de la mente. No sé si ustedes conocen un chiste, es una broma que se contaba en la calle Viamonte, donde estaba la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Era una pintura que decía, aparecía un filósofo y decía, este cuadro que está ahí existe y ve, y existe y está ahí porque yo lo veo y lo pienso. Segunda imagen, porque si yo dejara de pensar en este cuadro, tercera imagen, este cuadro no existiría y desaparece el filósofo y queda solo el cuadro, ¿no? En realidad ese era un chiste del materialismo que le hace una crítica al cartesianismo, como diciendo en el fondo siempre va a quedar solo la materia y nunca en nuestros pensamientos, ¿no? Pero en el fondo está esa idea, ¿no? De que, ¿qué es lo que prima, la materia o nuestros pensamientos? Bueno, el realismo es más complejo porque sostiene que la materia y nuestros pensamientos forman parte de una sola realidad. El principio de identidad es una ley suprema de lo real y fluye espontáneamente de lo real. Es un principio de lo real y fluye espontáneamente de la realidad. Es decir, es un principio connatural del espíritu humano, es el principio que más, ¿cómo les podría explicar? Espontáneo del espíritu humano, ¿no es cierto? Es
es el que fluye espontáneamente del espíritu humano, el principio de identidad. ¿Qué reza el principio de identidad? El principio de identidad dice, una cosa es lo que es. ¿Mm? Ustedes saben que eso a mí me gusta decir siempre, ¿no? Porque es como que es una manera de ser también. Yo siempre digo, la historia es lo que es, no lo que uno quiere que sea. Esto lo decía siempre un profesor mío que se llamaba Carlos Uriburu Rivas. Voy a tratar de imitarlo, pero como un homenaje nada más. Estábamos en la clase de historia, yo soy profesor de historia, cursé la carrera de historia. El profesor decía, hay una mancha. El profesor decía así, mire, decía, la historia es lo que es, no lo que uno quiere que sea, decía él. Que San Martín ha cruzado los Andes, eso lo sabemos todo. Lo que cambia es la hermenéutica. ¿No? ¿Qué significa eso? ¿No? Él decía, la historia es lo que es, no lo que uno quiere que sea. Uno no puede armarse una historia a piacere. Ustedes saben que yo estoy en una franca cruzada con el dogmatismo, ¿no? Con esa idea de armarse leyendas negras y leyendas rosas. ¿Mm? Hay, por ejemplo, un sacerdote católico que ustedes conocen mucho, muy famoso, más famoso que yo, y ese sacerdote católico hace una leyenda negra del protestantismo. Ya sacaron el nombre, ¿no? No hace falta que lo digan, ¿no? Él hace una leyenda negra del protestantismo. Que Lutero era depravado, que Lutero era suicida, que Lutero era esto, que Lutero era lo otro. Él hace una leyenda negra del protestantismo. Él nunca va a contar las cosas buenas del protestantismo, ¿no? Y uno nunca se puede tomar en serio a alguien que hace una historia reductiva. Y hay otros hermanos que hacen la leyenda negra del catolicismo, ¿no? Que solo reducen el catolicismo a una mala comprensión de la Inquisición, las cruzadas y la quema de brujas, ¿no? Parece que la Iglesia Católica no hizo más nada en su vida, ¿no? Este, y bueno, tiene que ver con eso. Entonces, bajo esas ideologías históricas, es que el doctor dice, la historia es lo que es, no lo que uno quiere que sea. Lo que cambia es la hermenéutica. Él dice que San Martín ha cruzado los Andes, eso lo sabemos todos. Todos sabemos que San Martín cruzó los Andes, ¿no? O se están enterando recién ahora que San Martín cruzó los Andes, ¿no? ¿No es cierto? Todos saben quién es San Martín, ¿verdad? Entonces él dice que San Martín cruzó los Andes, eso lo sabemos todos. Lo que cambia es la hermenéutica, es decir, cambia la interpretación de los hechos, pero no podemos cambiar los hechos históricos. El principio de identidad es ese. Yo tenía un amigo que él era lacaniano y que hacía lacaniosadas. Entonces él decía, por ejemplo, ¿no? Violando el principio de identidad, que ya les voy a explicar cómo se viola. Él decía, el discurso del amo genera esclavos. Después decía, el peronismo es un discurso del amo, pero el peronismo no genera esclavos. Como la lógica brillante de un amigo ahí en las redes que decía, María es madre de Jesús. Jesús es Dios, pero María no es madre de Dios. Es imposible. O sea, si es verdadera la premisa mayor y si es verdadera la premisa menor y el razonamiento es válido, es imposible que la conclusión sea falsa, ¿se entiende? Es imposible, no puede ser falsa. Es como decir, todos los hombres son mortales, Teo es hombre, pero Teo no es mortal. No tiene, acá en la Argentina se dice, no tiene gollete, no tiene asidero, decir así. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos violar el principio de identidad? A través de lo que se llama el cuarto término, la falacia del cuarto término.
¿Saben qué es la falacia del cuarto término? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos en un silogismo, nosotros tenemos el sujeto, el término medio y el predicado. Por ejemplo, Sócrates, todo hombre es mortal. Todo hombre es mortal. Sócrates es hombre. Esas son las dos premisas. ¿Cuál es el término medio? ¿Cursaron lógica? Todo hombre es mortal. Sócrates es hombre. ¿Qué palabra es el término medio? Es aquella que aparece en la primera premisa Hombre. y aparece también en la segunda premisa. Entonces, ¿qué palabra aparece en la primera premisa y en la segunda premisa? Hombre. La palabra hombre. Entonces, ¿cuál es el término medio? Hombre. Bien, el término hombre debe aparecer, el término medio debe aparecer en la conclusión. No, En un razonamiento válido, el término medio nunca debe aparecer en la conclusión. El término medio solo sirve para plegar la premisa mayor con la premisa menor, ¿sí? Entonces, yo digo, todo hombre es mortal. La palabra mortal es predicado. Y yo digo, Sócrates es hombre. ¿Sócrates qué es? ¿Es Mortal. predicado? sujeto. Es sujeto, no es predicado. Sócrates es sujeto y mortal es predicado, ¿sí? Entonces ya, ¿cuántos términos tenemos? 3. Tres. Tenemos término medio, sujeto y predicado. El término medio es hombre, el predicado es mortal y el sujeto es Sócrates, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Unir por el término medio el sujeto con el predicado. ¿Se entiende? Si yo uno por el término medio el sujeto con el predicado, tengo un razonamiento válido. La característica de las premisas es ser válidas o ser verdaderas. ¿Cuál es la propiedad de las premisas? Ser válidas. Verdaderas, verdaderas. Las premisas son verdaderas o falsas. Los razonamientos son válidos o inválidos. ¿Se entiende eso? ¿Quieren que le explique un poquito más? Sí. Sí, la premisa es una frase. Ah, sí, Sí, la Carlos. premisa es una frase, la premisa es una frase y el razonamiento es una construcción. Claro, Entonces, nosotros en la lógica, Sería exacto. bueno que lo explicaras mejor, por favor. Nosotros en la lógica tenemos tres elementos básicos. ¿Cuáles son los tres elementos básicos en la lógica? El concepto, el juicio y el razonamiento. ¿Sí? Concepto, juicio y razonamiento. ¿Qué es un concepto? De a uno, ¿no? Una idea. Concepto es la idea que se tiene de la cosa. Cuando yo le digo, denme el concepto de hombre, le estoy preguntando qué idea tienen sobre el hombre, qué definición de hombre pueden dar. El concepto es la idea que se tiene de una cosa. Ese es el núcleo celular de la lógica, porque todas las proposiciones están basadas en conceptos. Cuando yo digo Sócrates es hombre, ¿cuántos conceptos tengo? Tres. El concepto de Sócrates, el concepto de ser y el concepto de hombre. ¿Ves, Gustavo? Sócrates, ser y hombre. Son tres conceptos, tres ideas, son tres ideas. Con tres ideas, si yo uno un sujeto y un predicado a través de un verbo, ¿qué formo? Disculpen que tenga esta voz de porquería, estoy enfermo. Una Si yo sentencia, uno, una premisa, ¿no? no necesariamente, las premisas son proposiciones de un silogismo. Pero si yo uno un sujeto con un predicado a través Una de un verbo, oración. formo Una oración. una oración proposicional. Una oración proposicional.
Y esa oración proposicional, cuando afirma o niega algo de la realidad, ¿cómo se llama esa proposición? Cuando afirma o niega algo de la realidad. Juicio. Premisa. 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 Se llama, Razonamiento. se llama Premisa. un... ¿Van entendiendo o no? Sí, sí, sí. 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 Entonces yo digo, por ejemplo, la pared es blanca. Ese es un juicio. ¿De qué tipo? Afirmativo. Es un juicio afirmativo. Ahora, si yo digo, la pared no es blanca, ¿es un juicio afirmativo o negativo? Negativo. Es negativo, ¿ven? Estoy en negativo. Pero son juicios. Los juicios pueden ser afirmativos o negativos. Ahora, si un juicio une un sujeto y un predicado y nos da a conocer un atributo de un sujeto, el juicio tiene la propiedad de ser verdadero y de ser falso. ¿En función de qué? De que el predicado corresponda al sujeto verdaderamente o no corresponda al sujeto. Por ejemplo, yo digo, Christian Arnault tiene pelo largo. ¿Se corresponde o no se corresponde con la realidad de ese juicio? Sí, no correspondería en ese caso, ¿no? Sería negativo. No se corresponde. Entonces ustedes se dan cuenta que los juicios afirmativos o negativos tienen la propiedad de ser verdaderos o falsos. ¿Me van siguiendo? ¿Me siguen o no? Sí, sí. Los juicios que afirman o niegan algo de la realidad pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Entonces ya tenemos los conceptos. ¿Qué propiedad tienen los conceptos? Analicemos las propiedades de los conceptos. ¿Les parece? Ya dijimos que vamos a estudiar ahora conceptos, juicios y razonamientos, ¿no? Conceptos, juicios y razonamientos. Nos quedemos en los conceptos. ¿Cuáles son las propiedades de los conceptos? Bueno, la primera propiedad del concepto es ser adecuado o inadecuado. Por ejemplo, si yo digo que la mesa es un círculo que vuela, voy a decir, no, ese concepto de mesa es incorrecto, es inapropiado, ¿ven? Bueno, entonces los conceptos pueden ser apropiados o inapropiados. ¿Sí? Bien. Pero además tienen dos propiedades los conceptos, que son el de extensión y el de comprensión. El de la extensión y el de la comprensión. ¿En qué consiste el concepto de la extensión de un concepto? Es la cantidad de entes que abarca ese concepto. La extensión tiene que ver con la universalidad de entes que abarca ese discurso o ese concepto. Por ejemplo, y ustedes se van a dar cuenta cuando yo les pregunto, ¿en este mundo hay más plantas o hay más lapachos rosados? ¿Qué hay más, en más cantidad? ¿Plantas o lapachos rosados? Plantas. Obviamente planes. Hay más plantas que lapachos rosados, porque todos los lapachos rosados son plantas, pero no todas las plantas son lapachos rosados, ¿se dan cuenta? En este mundo, ¿hay más salteños o personas? Son Persona. Hay más personas, porque todos los salteños son personas, pero no todas las personas son salteños. Yo sé que están poniendo cara como yo estoy enseñando cosas de muy tarados, ya así de gente ya que no sabe nada, ¿no? Como que más o menos decir, mira, esto se llama una manzanita, la manzanita es para comer, se abre la boquita y se come la manzanita, ¿no? Parecería que yo les estoy enseñando cosas de una clase del profesor Girafales, ¿no? Pero ya van a ver por qué es importante entender lo que yo les enseño, porque si no se entiende bien esto no se puede pensar, ¿estamos? ¿Sí? Yo sé que para ustedes esto es algo que me está tratando de tonto, el profesor, ¿cómo me va a subestimar y me va a enseñar cosas así? ¿No? Bien, el concepto tiene la propiedad de la extensión. ¿Entendieron qué significa la extensión de un concepto? Es
ese concepto de cuántas cosas se está hablando. Hay conceptos más extensos y conceptos menos extensos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Sí. Más específicos y más generales. Claro, por ejemplo, yo le digo, yo estoy con esto. Yo estoy con esto. ¿De qué estoy hablando? Esto es indeterminado. Es la cara de Sí, un Gustavo. concepto indeterminado, inadecuado. Es la cara de Gustavo. Esto, ¿qué es esto? Ahora, ¿por qué ustedes no saben de qué estoy hablando? ¿Porque este concepto es muy extenso o es poco extenso? No, Muy extenso. muy Muy extenso. extenso. Sí, Es tan extenso porque- que todas las cosas que ustedes se podrían imaginar cabrían dentro del concepto de esto. ¿Por qué? Porque la mesa es un esto, la silla es un esto, la computadora es un esto, hasta la persona que está al lado mío también es un esto, todo es un esto. Esto es una botella, es un esto, todo es un esto, ¿ven? Entonces, demasiado, ¿se entiende? Es demasiado extenso. Pero yo vi achicando la extensión. Voy a ir achicando la extensión. Y esto es un, un ser vivo. He achicado, pero ¿de quién estoy hablando? Puedo hablar de la perra, que es un ser vivo, de la planta, que es un ser vivo, y de la persona, que es un ser vivo. Todavía sigue siendo demasiado extenso para que ustedes sepan quién está al lado mío, por ejemplo, ¿ven? No sé si me van entendiendo. Sí, sí, Porque ser vivo le cabe. ¿A quién le cabe? A las plantas, a los animales y a las personas. Y a Dios también, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Bien. Pero sin embargo, yo digo, este ser vivo es racional. ¿Qué pasó con el concepto? Yo lo fui alargando o achicando. achicando Achicando. radicalmente. Ya quedaron afuera, ¿qué cosa? Las Los plantas y los animales. animales. Quedaron afuera ya. Las plantas y los animales quedaron afuera. Ya solo quedó el ser vivo persona. ¿Me van siguiendo? Y si además digo persona, mi pareja, ya está, ya quedó claro, ¿se entiende? Que ya he achicado demasiado, porque podría ser una persona, mi papá, mi hija, ¿se entiende? El sodero de la esquina. Entonces fue achicando tanto el concepto. ¿Qué fue pasando? Mientras yo más grande hacía la extensión del concepto, la comprensión del concepto era más grande o más pequeña. Mientras más Más, grande era la más extensión, Más pequeña. pequeña, más pequeña. era más pequeña la comprensión. Ustedes comprendían menos el concepto mientras más extenso era, mientras más entidades abarcaba ese concepto. ¿Se dan cuenta? Entidades abarcadas. Exacto, sí. Y mientras menos extenso es el concepto, ¿qué pasa con la comprensión? Es mucho más grande porque se sitúa la idea. Es más cercana, es más propia, es Claro. más Se digerible, hace, pues más cercana. Es más bueno, apropiado. Fortalece el predicado. se hace más precisa, Más precisa. se hace más concisa la comprensión de la cosa. ¿Entendés? Entonces yo le puedo decir a Gustavo, me gusta la cosa que hay ahí atrás. Y Gustavo va a poner cara de qué cosa, si hay muchas cosas detrás mío. Ahora, si yo digo, me gusta esa cosa roja que está ahí, entonces Gustavo va a decir, ah, listo, está hablando de eso, ¿no? Ahí está, ¿ven? Esa cosa, ¿ven? Pero ya pude ir acortando. Entonces, la relación entre la extensión y la comprensión es inversamente proporcional. Mientras más extenso es un concepto, menos comprensivo es. Y mientras menos extenso es un concepto, más comprensivo es. ¿Entendieron la relación? Claro. ¿Cuántas propiedades tienen los conceptos entonces? 3. Extensión. ¿Cuáles son esas dos propiedades, Gustavo? Inapropiado y apropiado. Esa sería una propiedad, pero después las otras dos que desarrollamos, ¿cuáles son las dos propiedades de los conceptos? So, extenso y La extensión la extensión, Y la y la, comprensión. comprensión. y la comprensión, ¿ves? O sea, todos los Comprensión. conceptos tienen una extensión y una comprensión. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Entonces yo digo cosa.
Yo digo ente. ¿Ese concepto es el más universal o es el más comprensivo? Más universal. Es el más universal. Ente. ¿Por qué? Porque todo es ente. La silla es un ente, la mesa es un ente, el perro es un ente, el jarabe es un ente, no sé, el cuchillo es un ente. Ahora yo digo ente natural. Ya está, el cuchillo ya no puede ser, porque no es un ente natural. Ente natural del género sustancia. Ente natural del género sustancia, que es sustancia individual. Ente natural del género sustancia, que es sustancia individual de naturaleza racional. Ente, ente Persona. natural del género sustancia, que es individual de naturaleza racional y que vive en Atenas. Y sigo. Ente natural del género sustancia, que es individual de naturaleza racional, que vive en Atenas y que es un filósofo. Y sigo. Y que es un filósofo que se llama Sócrates. ¿Ven? Cada vez voy achicando los conceptos para que ustedes entiendan perfectamente de qué estoy hablando. ¿Ven? Entonces, mientras más extenso es el concepto, menos comprensivo es el concepto. Y mientras menos extenso, es más comprensivo el concepto. Entonces, la relación entre la extensión y la comprensión es inversamente proporcional, por cuanto que mientras más extenso, menos comprensivo, y mientras menos extenso, más comprensivo. ¿Estamos bien hasta ahí? No perdía ninguno, ¿no? No perdía ninguno. No. Bien. Entonces, ahora vamos al juicio. El juicio puede ser verdadero o falso. ¿Cuándo un juicio es verdadero? Cuando el predicado que se le predica al sujeto le corresponde verdaderamente al sujeto. Por ejemplo, si yo digo que las pirámides son cuadradas, ¿es verdadero o es falso? Falso. Es falso, porque las pirámides no son cuadradas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese predicado no le corresponde al sujeto. ¿Me van siguiendo? No le corresponde. Entonces, ese predicado es falso. Entonces, cuando el juicio afirma o niega, puede afirmar o negar de manera verdadera o de manera falsa. ¿Me entienden? Entonces, la propiedad del juicio, ¿cuál es? Ser verdadero o falso. Y el juicio además puede ser afirmativo o negativo. Vamos a estudiar las 4 propiedades de los juicios. Los juicios, ¿cómo pueden ser los juicios? Anoten, ¿tienen para anotar? Vayan anotando. Juicio de tipo A, juicio de tipo I, juicio de tipo E, juicio de tipo O. Juicio de tipo A. ¿Cuál es la regla del juicio de tipo A? Todo S es P. Esa es la característica del juicio de tipo A. Todo Todo ese. S es P. O sea, ¿qué significa eso? Sujeto. ¿Qué significa P? Predicado. ¿Sí? Entonces, el juicio de tipo A toma al sujeto en toda su extensión o no. Sí, debería, sí. Yo creo que sí. En teoría sí, ¿no? Porque, o sea, todo ese es P, ¿no? Todo el sujeto Ahí está. Entonces, cuando yo decía todo salteño es argentino, ¿de cuántos salteños estoy hablando? todos los De salteños. todos los, de todas, sí. Entonces, toma al sujeto en toda su Expansión. extensión. Extensión, expansión. Yo digo, todo salteño es argentino, pero no todo argentino es salteño. No todo argentino es cordobés, no todo argentino es riojano. Bueno, ese juicio es universal y es afirmativo o negativo cuando dice todo S es P. Afirmativo. Afirmativo. Entonces el juicio puede ser afirmativo, negativo, universal o particular. ¿Ven? Universal o particular, afirmativo o negativo. Vamos a hacer un ejercicio.
Después, ya vayan aprendiendo, vamos a hacer un ejercicio. Vamos al juicio de tipo E, al juicio de tipo E, no al A. Al A ya lo vimos, ese es el universal positivo, ¿no? Universal positivo, todo S es P, universal positivo. Ahora vamos al... ¿No querés tomar? Sí. Al universal negativo. Fue. El universal negativo reza, ningún S Ningún S es P. es P. O sea que el universal negativo toma al sujeto en toda su extensión, pero en vez de afirmar la propiedad, la niega. ¿Ven? La niega. Entonces yo digo, ningún salteño es uruguayo. Ningún salteño es uruguayo. ¿Ven? Ningún salteño es uruguayo. O ningún uruguayo es colombiano. ¿Ven? Eso es un juicio universal, pero negativo. Ahora vamos al juicio de tipo I. El juicio de tipo I es particular afirmativo. El particular afirmativo dice algún S es P. Algún S es P. Ese es el juicio de tipo I. Por ejemplo, decir algún cordobés es hincha de River. ¿Es verdad? Algún cordobés es hincha de River. Es verdadero. Es un juicio universal, perdón, particular, afirmativo. ¿Y cuál sería el juicio de tipo O, entonces? Por descarte, ¿cuál es el juicio que nos estaría faltando? Algún S no es P. Ese sería entonces el particular negativo. El juicio de tipo O es particular negativo. Algún cordobés no es hincha de River. ¿Eh? Ese sería el universal. Perdón, ¿por qué el universal? El particular negativo. Particular negativo. Díganme, por favor, si alguien no entendió. Levante la mano, sin vergüenza, el que dice, no entendí, no entendí. ¿Sí entendieron? Entendí, solo me puedes, por favor, repetir el O, porque el Sí. I es algún S es P, pero el O no, ese sí no lo agarré, no lo alcancé. El O sería algún S no es P. Algún S no es P. Algún S no es P. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Ustedes van a hacer una tarea, como si fuesen alumnos del profesor Girafales. Van a hacer una tarea. Van a volver al secundario, a la preparatoria. Así saben más que Rusarín, porque Rusarín no terminó la preparatoria. Entonces, ustedes van a saber más que Rusarín a partir de hoy. Van a escribirme un ejemplo que no sea ni salteño, ni nada de lo que dimos nosotros, ni el S, ni Sócrates, ni nada, ¿no? Tiene que ser otros ejemplos. Cada uno va a escribir un ejemplo de juicio de tipo A, de tipo E, de tipo I y de tipo O, para ver si han entendido. El que no ha entendido y no lo hace, no importa. No lo hace, no importa. Lo explicamos de nuevo, no tengan vergüenza. Se pueden equivocar, no hay problema, pero háganlo de todas formas, porque aún equivocándose van a aprender, ¿ok? Aún el que se equivoque va a aprender. Tienen que escribir 4 juicios distintos. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. Yo voy a decir, toda escalera es una herramienta. Ese es un juicio de tipo A. El juicio de tipo A. Ninguna mesa es un cubierto. ¿Ven? Ese es juicio de tipo E. Voy a decir, algún líquido es bebible. Ese es juicio de tipo I. Y puedo decir, alguna computadora no es Toshiba. Alguna computadora no es Toshiba. ¿Van entendiendo lo que tienen que hacer?
¿sí? Sí, sí, sí. Yo sé que hay gente que me está diciendo es demasiado fácil, pero en un curso de filosofía, si no se entiende bien estas cosas, no se puede pensar. Y ya van a ver que muchos errores en el pensamiento surgen por no entender estas cosas que son fáciles. Ya van a entender por qué. Yo les doy 10 minutos para que hagan la tarea, ¿sí? Pensando 10 minutos en lo que menos puede, ¿no? En lo que Perdón, menos. Jonathan, disculpa, una pregunta, estaba eh, ocupado. Si pudieras repetirme el juicio O, El juicio O es algún S no es P. Algún S no es P. Dice, desde hoy somos más inteligentes que Rusarín. Entonces tenemos juicio de tipo A, todo S es P, de tipo E, ningún S es P, de tipo I, algún S es P, de tipo algún S no es P. ¿Bien? Bueno, en 10 minutitos nos vemos y todos, ¿no? Todos, yo le voy a preguntar a todos los que están acá que nos den un ejemplo, ¿no? Todos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Este es en el marco de la lógica proposicional o de primer orden o es sí. categorías aristotélicas? Este es aristotélica, sí. Bueno, hagan el trabajo.
Bueno, vamos. Comenzamos. A ver, Carlos, el de gorra, comenzamos con vos. Tenés que prender tu micrófono. Ok, ya, listo. A ver, Juicio de tipo A. Todo caballo es mamífero. sí, Juicio de tipo E. Ningún delfín tiene plumas. muy bien. Juicio de tipo I. Algún venezolano es médico. Perfecto. Y el juicio de tipo O. Algún cristiano no es católico. Excelente. Excelente y ecuménico, además, el ejemplo. Muy bien, muy bien. Pues, gracias, Carlos. Vamos con Vladimir. Vale. Tipo A, todo niño es curioso. Bueno, Tipo E, ningún león es herbívoro. muy Tipo bien. I, algún filósofo es de izquierda. Bueno, Tipo O, alguna casa no es de ladrillos. perfecto. ¿Me entendió? Perfecto. A ver, vamos con Edward Jiménez. Ok. Ok. Todo número natural es entero. Para enunciar en la clase de juicio que está por Ah, bueno, sí, desarrollar. sí. Tipo A, perdón, sí, sí. Tipo A. Todo número natural es entero. Bueno, no sé si es verdad, pues no soy matemático. ¿Cómo dijiste? Que todo Todo. número natural es entero. Ok, bueno, Eh, vamos con el otro. Tipo E, ningún número imaginario es racional. Ningún número imaginario es irracional, Ujú. es racional. Bien, Esa es parte de conjuntos diferentes de números. muy bien. Ok. Tipo I, algún racional es entero. Ajá. Y de tipo O, algún complejo eh, es imaginario. Bueno, bien matemático, ¿eh? Buena, buena, buena. Por si entendiste. Vamos con mi amigo Teo, el fiel amigo Teo que está en todos los cursos. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo andamos? Le Bien que paso. El tipo A puse toda ave es animal. sí, Después puse tipo M, ningún caballo es bípedo. bueno, Después, tipo I, puse algún caballo es de carreras. bueno. Y tipo O, algún libro no es digital. Perfecto, amigo. Hasta ahora vamos, invicto todo. Así que me están haciendo triunfa como profesor. Vamos con el amigo, el mejor amigo de la clase, Gustavito. Gustavito González. A ver, ¿qué has hecho, mi ñaño? Si yo lo entendí, lo entendieron todos y ya se acabó. Mire. Ah, no, no, no. No está la regla más baja del curso. No, no, vos sos la más. Todos los monos son animales. Ningún mono no es animal. Y algún mexicano no habla español o algunos que no hablan español no son mexicanos. Sí. Vos sabés que el juicio no me ha parecido porque no es negativo, es doblemente negativo. No sé si les ha parecido lo mismo a ustedes. Él no Bueno, hizo una negación, sino una negación de la negación. Dijo, ningún mono es no animal, o algo así dijo. Sí, sí, A sí, ver, sí. léeme de nuevo el juicio de tipo Gustavito. Ningún mono no es animal. Claro, hiciste una doble negación, que es otra manera de afirmar algo, ¿no? Porque la doble negación es una afirmación. Vos sería tendrías que tipo, decir, ningún mono es paloma, por ejemplo, ¿ves? Entonces ahí ya sería negativo. Ok, ok. Entonces fue una afirmación. Ok. Sí, ok. Claro, en el fondo has afirmado, Ujú. Sí, pero bien, porque che, bien. A ver,
Ajá. Ok, ok. Sí, porque de aquí lo apunté, ningún S es P, entonces por eso, pero entiendo que al final lo que estoy haciendo una afirmación. Ok, Claro, si yo digo ningún hombre es no mortal, estoy afirmando que todo hombre es mortal. ¿Ves? Es un juicio de tipo A, en el fondo, ¿eh? ok. Bueno, vamos con el querido Christian Arnaud. ¿Qué tal, profe? Un juicio A sería todos los calvinistas son reformados. Un juicio E sería ningún católico es pelagiano, aunque sea mentira, pero por lo menos es de tipo E. Vamos a ser generosos. Algunas gracias son eficaces, ese sería uno de tipo I. Y la O sería algunos hombres no son predestinados. Bueno, muy bien, muy bien. Como el matemático hizo todo con la matemática y el teólogo hizo todo con la teología, ¿eh? Qué bueno, porque están pensando en su disciplina con Aristóteles, ¿no? Vamos con el querido amigo Daniel. Prende tu micrófono, Dani. Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto. Yo puse tipo A, todos cometemos errores. Bueno, Tipo B, nadie es perfecto. bueno, Tipo I, alguno se ha equivocado en lo que estudió. perfecto. Y tipo O, alguno no ha estudiado para un examen. Bueno, perfecto, perfecto. Ahora vamos con Pablo Esteban Trujillo. Bueno, tipo A, todos los relojes sirven para dar la hora. Tipo Bueno, E, no todas las mujeres son madres. Tipo bueno. I, algunos relojes miden el ritmo cardíaco, ¿cierto? Ahora, ¿cuál fue el de tipo E? A ver, ¿cuál es el de tipo E? No todas las mujeres son madres. No, ese de tipo, ¿qué? A ver, Gustavito, ayúdame a pensar. No todas las mujeres son madres. Ese Ese es juicio, ¿de qué tipo es? afirmativo y vendría siendo el mismo error que cometí yo y vendría siendo de tipo A. No todas las mujeres son madres. No, no es de tipo A. Porque es Es tipo Tipo afirmativo. O. O, De No, tipo Es de I. tipo O. tipo O. Él acaba de decir, alguna mujer no es Oh, madre. alguna Él mujer, tendría que ¿no? haber dicho, ninguna mujer es madre para que sea juicio de tipo E. ¿Se dan cuenta? Por eso me ha hecho ruido. ¿Has entendido el error que has cometido, Pablito? sí, tengo que ponerlo más general. Entonces, como decir, Claro, vos no podés afirmar que no todas las alguna, porque en mujeres, juicio universal vos tenés que afirmar todas. todas. Claro. Ok. Y el tipo O, algunas mujeres no pueden concebir la vida o dar a luz. Bueno, bueno. A ver, ¿quién más quiere darnos su ejemplo? Así no lo hago pasar a todos, pero alguien que le gustaría Yo aportar. Yo le puedo, pregunté a ver, Isaí, soy Leslie, profesor. a ver, Leslie, lo que pasa es que ahí dice Isaí. Dale, dale. Ya, tipo A, todos los cristianos creen en Jesús. Tipo E, ningún vanidoso es sencillo. Tipo I, Bueno, algunos niños son tiernos. bueno, Tipo U, algunos puentes no son de cemento. perfecto, perfecto. Muy bien. A ver, ¿quién más? Yo, yo, A ver, profesor. Jorge. A ver, Eh, Jorgito. Tipo A, toda semilla es natural. Tipo E, ningún perro es ratón. Tipo I, Ah, algunos perros son cafés. Y tipo O, algunos animales no son vertebrados. perfecto. A ver, mi amigo Omar, si tiene algún ejemplo. Omar, el calvinista. Sí. Juicio de tipo A, universal afirmativo.
todos los que profesan la trinaidad son cristianos. Juicio de tipo E universal, eh, negativo. Ningún musulmán es cristiano. Juicio, Perfecto. juicio de tipo I particular afirmativo. Algunos trinitarios son católicos romanos. Juicio de Muy bien. tipo O particular negativo. Algunos calvinistas no son salvos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo les voy a dar una pista. Les voy a dar una pista. Ahora yo me vine acá a mi lugar de trabajo, que es ¿cómo se llama? El pizarrón. Entonces, mi novia va a tener acá Pero yo no veo. Fíjate. No. Bueno, sí, bueno, se las presento, acá está. Ahí está. ¿Doy Entonces, vuelta la cámara o se ve bien ahí? ahí está, ahí tenés, vos fíjate. A ver, ¿ahí me ven bien? Sí, señor. Sí, 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 sí. Ahí. Es que yo no los veo. Bueno, Entonces, ahí. 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 Entonces, Ahora sí. miren, ustedes escriban la palabra afirmo, así miren. Y tienen el juicio, perdón, así. El juicio de tipo A y el juicio de tipo O. O sea, tienen el universal positivo y el particular positivo. ¿Se dan cuenta? ¿Lo pueden ver ahí o no? No veo, en mi menos. caso no veo muy bien. Es que el marcador no pinta bien, pero sí se ve. Correcto, es el marcador. A ver, ahora con el rojo. Ustedes escriben afirmo, ¿ven? Escriben la palabra afirmo y ahí tienen el A, que es universal positivo, y el O, que es particular positivo, ¿se entiende? Sí, profe. Afirmo, ¿por qué? Porque son positivos, son afirmaciones, ¿ven? Y ustedes escriben la palabra niego ¿A dónde estás? Que no te veo. o nego, ¿cómo? Y tienen el juicio de tipo E, que es universal negativo. Claro, no, acá me equivoqué. Yo lo que me veo así, porque no puedo dar vuelta a la cámara. Ah, ¿vos querés dar la vuelta, ¿verdad? Claro, para tomar bien solamente el pizarrón. Veamos. Toma el pizarrón. Ok. Entonces, acá este es el juicio de tipo particular positivo. ¿Ahora se ve? Creo ¿Ahí que se sí. ve? Sí, mucho mejor. Sí, sí, sí. Ahí. Entonces ahí tienen el juicio de tipo A y el de I. El universal positivo y el particular positivo. Afirmo, ¿ven? Y tienen el nego, que significa niego en latín, que tienen el universal negativo en la E y el particular negativo en la O. ¿Entienden eso? Afirmo tienen la vocal A y la I para el universal y el particular afirmativo. Y el nego tiene la vocal E para el universal negativo y el O para el particular negativo. ¿Se entiende? Es como, ¿cómo se llama cuando esas palabras son como acrónimos, ¿no? Como especie de palabritas que nos ayudan a tener una ayuda a memoria, ¿no? Como una Memotecma. técnica mnemotécnica. Acróstico. Bien. Entonces, acá están, ¿ves? Entonces yo les voy a hacer el cuadro de los juicios para que entiendan. Acá. Acá vamos a poner de tipo A, ¿no? Universal, positivo. Acá vamos a poner E, universal, negativo. Acá vamos a poner el de tipo I, particular positivo.
Y acá vamos a poner el O particular negativo, ¿sí? ¿Pueden ver? Sí, profe. Bien. Entre el juicio A y el juicio E, la relación es de contrarios. O sea, afirman, no puedo ser verdadero el juicio A y el juicio A en el mismo sentido y en el mismo tiempo. Yo no puedo decir todos los salteños son argentinos y además ningún salteño es argentino. ¿Se dan cuenta? Prendan los micrófonos porque ahora yo no les veo las caras si me están diciendo si sí o si no entienden. Entendemos, entendemos. Sí, profe. Bien. Entre el juicio A y el juicio E hay una contrariedad, son contrarios. ¿Me entienden eso? Y entre el Sí. juicio I y el juicio O son contrarios. ¿Bien? Bueno. ¿Por qué son ¿No contrarios? sería Perdón. complementarios? Claro, estos son complementarios. Estos son complementarios. Porque yo puedo afirmar algún salteño es argentino y algún salteño no es argentino. Estos son complementarios. ¿Sí? Entre el A y el O, todo salteño es argentino y algún salteño no es argentino, son contradictorios. Yo no puedo afirmar todo salteño es argentino y después decir algún salteño no es argentino. ¿Ves? Es contradictorio. Y entre el I y el E, si yo afirmo algún salteño es argentino y ningún salteño es argentino, también es contradictorio. ¿Ven? Entre el juicio A y el I, ¿qué relación hay? Si yo digo todo salteño es argentino y digo algún salteño es argentino, Complementarios. ¿cómo? Son Complementarios. complementarios. Son complementarios y subalternos. Y el juicio E con respecto a lo también, complementario. Ningún salteño es argentino, algún salteño no es argentino, complementario y subalterno. ¿Entendieron el cuadro? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que les quiero explicar? Para que entiendan bien esto, que para mí es importante. Quiero que entiendan bien esto. Hay veces que las personas no razonan bien. No razonan bien. Por ejemplo, juicios por inducción, ¿no? ¿Qué sé yo, por ejemplo, ¿no? El lunes mi papá me pega. El martes mi papá no me pega. Miércoles mi papá me pega. El jueves mi papá no me pega. Viernes mi papá me pega. Sábado mi papá no me pega. Domingo mi papá me pega. Lunes mi papá no me pega. Si yo digo mi papá me pega todos los días, esa oración yo la puedo tomar en sentido estricto como verdadera. No. No. No, ¿no es cierto? Si yo digo, mi papá me pega algunas veces, algunos días mi papá me pega, ¿esa oración es correcta o no? Sí. 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 ¿Ven? Bien. Ahora, yo no puedo afirmar las dos cosas en el mismo sentido. Principio de contradicción, de no contradicción. Si yo digo, mi papá siempre me pega, y después yo digo, mi papá a veces no me pega, hay una contradicción. Entonces, en el trabajo de inducción, yo puedo decir, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo puedo decir, un burgués oprime al proletario. Todos entienden esta frase. Un burgués oprime al proletario. Después puedo decir, dos burgueses
oprimen al proletario. Y puedo decir, 3 burgueses oprimen al proletario, 4 burgueses oprimen al proletario. Pero diría Popper, si yo conozco un burgués que no oprime al proletario, ¿yo puedo afirmar todos los burgueses opriman a los proletarios? ¿Por qué? Porque No. la inducción es incompleta. ¿Por qué la inducción es incompleta? Porque hay una excepción a la regla, ¿ven? Como hay una excepción y hay un burgués, o 2, o 3, o 4 que no oprimen al proletario, yo no puedo decir que todos los burgueses oprimen a los proletarios. Entonces, si yo soy un sociólogo y quiero afirmar algo basándome en unas pruebas de que 3 burgueses han oprimido al proletario, ¿me alcanza para un juicio de tipo I o me alcanza para juicio de tipo A? Y algunos. Me alcanza para juicio de tipo E. Algún burgués oprime al proletario, ¿ven? Ahora, ¿cuándo esto? ¿Yo puedo probar este juicio de tipo I? Sí, claro. ¿Podría, a través de la experiencia empírica, probar que algún burgués oprime al proletario? Por supuesto. Claro que podría, claro que podría. Ahora, ¿yo puedo probar la tesis de que todos los burgueses oprimen siempre a todos los proletarios? No podría. Muy difícil. Ahora, esta afirmación es científica, ¿ven? Porque yo la puedo probar. ¿Se dan cuenta? Es falsable. Esta afirmación es ideológica. ¿Ven? Porque mientras que con esta yo puedo probar algo, esta siembra un prejuicio en contra del burgués. Porque si todos los burgueses opriman a los proletarios, esta afirmación no es científica, el marxismo no es socialismo científico porque afirma algo que no puede fundamentar, porque ningún marxista puede probar que todos los burgueses en todo tiempo oprimen siempre a todos los proletarios. ¿Se dan cuenta? ¿Me van entendiendo cuál es la diferencia entre una afirmación científica y una afirmación ideológica? Sí, profe. Entonces, en general, las ciencias naturales están en este rango. Por ejemplo, afirmación de ciencia natural. Todos los metales se dilatan ante el calor. ¿Qué tipo de juicio es? Tipo A. Es un juicio de tipo A. Todos los metales se dilatan ante el calor. Ningún ente denso asciende al cielo y niega el principio de la gravitación. Es un juicio de tipo E. Y yo puedo decir, todos los entes densos, materialmente densos, descienden al centro gravitatorio de la Tierra. La ciencia, porque trabaja con un método de inducción completa o hipotético deductivo, afirma leyes universales, porque la ciencia afirma leyes universales. ¿Se entiende? ¿Cuándo es que un conocimiento se torna científico? Cuando vos descubriste que la célula se comporta así, solo en este caso, o cuando siempre la célula puesta, siempre en ese caso, se comporta de la misma manera. ¿Cuándo es científica la teoría? ¿Cuando muestra un comportamiento aleatorio de la célula o cuando muestra un comportamiento regular de la célula? Regular. Entonces, ¿las ciencias naturales se basan en juicios universales o en juicios particulares? Universales. Bien. ¿Pero los seres humanos se comportan todos siempre de la misma manera? No. Porque hay seres humanos que se comportan de una manera y seres humanos que se comportan de otra manera. Entonces, cuando nosotros hablamos de los seres humanos, salvo cosas naturales, como por ejemplo, todo hombre es mortal, que ya no depende de su comportamiento. Pero en las cuestiones que dependen de los comportamientos de los hombres, nosotros podríamos decir, por ejemplo, ¿todos los zurdos son idiotas? No. ¿Por qué no? Porque nosotros no tenemos esa experiencia. Entonces, ¿qué podemos decir? Algún zurdo es idiota y algún zurdo no es idiota. ¿Ven? Entonces, todas las cuestiones que tienen que ver con las ciencias sociales y con los comportamientos del hombre
son juicios particulares. ¿Ven? Por ejemplo, yo puedo decir, algún hombre le pega a la mujer, es violento con la mujer. ¿Puedo probar que algún hombre es violento con la mujer? Claro, ¿Puedo probar que algún hombre no es violento con la mujer? por También. supuesto. Correcto. ¿Puedo probar que todos los hombres son violentos con las mujeres? No, No, porque no. no. ¿Se dan cuenta que para los comportamientos del hombre solo nos valen los juicios particulares? Y si de un caso particular queremos hacer una ley universal, estamos haciendo una generalización indebida. correcto. Es el paso de la ciencia social a la ideología. En la ciencia social solo caben los juicios de tipo I y los juicios de tipo O. Excelente. ¿Me permites una? Ha prosperado con el liberalismo. Me cabe la posibilidad de afirmar que algún país ha prosperado con la ideología liberal. Sí, ¿Puedo decir que algún país no ha prosperado con la ideología liberal? también. ¿Cuándo se convierte en ideología? Cuando yo digo que todos los países liberales han prosperado. Sí. ¿Se dan cuenta lo que les digo? Sí. Sí, profe. ¿Puedo afirmar que un país ha prosperado con el socialismo? Podría ser. ¿Puedo afirmar Es que posible. es posible? No sabemos si es efectivo, pero al menos es posible. ¿Puedo afirmar que algún país no ha prosperado con el socialismo? ¿Qué es lo que no puedo afirmar? Ningún país puede prosperar. Vayan apagando su micrófono, por favor. ¿Se entiende? Yo no puedo afirmar que todos los países socialistas prosperan o que ningún país socialista prospera. ¿Ven? Porque en las ciencias sociales tenemos que basarnos en casos particulares. Los científicos tenemos que analizar casos particulares. Jonathan, ¿me permites Sí. decir algo? Esto que estás diciendo me resulta muy aleccionador porque, bueno, yo soy de profesión psicólogo y resulta Sí. que muchas veces la psicología que, que está dentro de las ciencias sociales es cuestionada porque no tiene rigor científico como las ciencias naturales, cosa que me parece que es un salto de categoría, pero es que resulta que el ser humano no es en todos los casos consistente o no podemos, como la conducta humana es en muchos sentidos impredecible, no podemos hacer juicios universales, o sea, imposible. Por eso es que necesariamente la psicología no puede ser una ciencia exacta por la naturaleza misma de las personas. Y esto que tú mencionas me ayuda a explicar mejor este asunto. Perfecto, Omar. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí tenés, ¿ves? Esto es importante, amigos, porque nosotros no podemos afirmar livianamente juicios universales, ¿ves? No se puede afirmar. Yo no le puedo decir a mi novia, vos siempre sos, qué sé yo, mala mujer. O no puedo decirle, nunca sos buena mujer. Porque no lo puedo probar al siempre y al nunca, ¿ven? No puedo probar. Si me miente una vez, yo no puedo decir, siempre me mentís, ¿ven? Porque yo no puedo probar que siempre miente. Yo puedo decir, alguna vez mentiste, pero no puedo decir, siempre me mentiste. Si la perra me rompió si la perra me rompió, qué sé yo, una planta, yo no puedo decir la perra siempre me rompe todas las plantas. Entonces, en nuestra vida y en la ciencia, tenemos que saber cuándo vamos a afirmar lo universal, cuándo vamos a afirmar lo particular. No podemos afirmar gratuitamente un juicio universal. ¿Saben cuando alguien tiene pruebas para un juicio particular, pero hace un juicio universal? ¿Saben para qué? ¿Para convencer? Para manipular. El marxista, por ejemplo, dice, todos los burgueses oprimen a los proletarios. ¿Esa afirmación tiene el objetivo de informar o de manipular la información? Manipular. ¿Ven? ¿Se dan cuenta, no? Yo puedo decir, algún hombre es violento con las mujeres. Ahí estoy informando. Ahora digo, todos los hombres son violentos con las mujeres. Yo no estoy informando, estoy manipulando la información.
Jonathan, y dirían los de la Alianza, todos los católicos son herejes o todos los católicos son hijos del diablo. Idólatras. Todos son hijos del Idólatras. diablo. Yo puedo afirmar, Cristian, yo puedo afirmar que hay católicos idólatras. Cristian, Arnaud, ¿puedo afirmar válidamente con pruebas que algunos católicos son idólatras? Sí, sin duda alguna. ¿Puedo afirmar válidamente que algunos católicos no son idólatras? También sin duda alguna. Ahora, Sí. si yo digo todos los católicos son idólatras, ¿estoy informando o estoy manipulando la información? Manipulando, Manipulando. evidentemente, porque eso ni se ¿Ven? puede probar. Ahora, si del otro lado alguien dice ningún católico es idólatra de ninguna manera, ¿está informando o también está manipulando la Una información? manipulación ideológica también. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo nosotros tenemos que saber qué clase de juicio vamos a utilizar para poder pensar? Yo no Sí, por puedo supuesto. probar, yo no puedo probar que todos los católicos son idólatras. Tampoco puedo probar que ningún católico es idólatra. ¿Qué es lo que puedo probar? Que hay católicos que son idólatras y hay católicos que no lo son. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que yo puedo Correcto. probar. Bueno, ¿yo por qué les doy esta clase, muchachos? Antes de enseñarle el principio de causalidad. Porque nosotros tenemos que aprender que los juicios forman razonamientos y que para poder hacer razonamientos válidos y una ciencia rigurosa, tenemos que aprender a tener juicios que sean verdaderos. Si yo digo, todos los católicos son idólatras y Cristian es un católico, ¿cuál es la conclusión? Que Cristian es un idólatra. Bien, ¿la conclusión es válida o inválida? Es válida. ¿Pero es verdadera? No, porque el No juicio es falso. necesariamente. No, ¿por qué? Porque una de las premisas es Falso. falsa. Así es. Si una de las premisas es falsa, ¿la conclusión puede ser verdadera? No. No. Bien, entonces, las premisas tienen la posibilidad de ser falsas o verdaderas. ¿El razonamiento es falso o verdadero? ¿Cómo es Válido un o razonamiento? inválido. El razonamiento puede ser válido o inválido. Esa es la propiedad de un razonamiento. El razonamiento puede ser válido o inválido. El razonamiento no es ni verdadero ni falso. La conclusión es verdadera o falsa según la premisa que yo puse. ¿Me entendés? Por ejemplo, si acá está mi pareja. Si yo le digo, mi pareja siempre me miente. Pero sí, ahora quiero hablar con mi pareja. ¿Para qué quiero hablar si siempre me miente? No, es que no quería decir siempre. ¿Qué es? No, bueno, a veces. ¿Ven? Entonces son cosas que tenemos que saber manejar en nuestra vida, que tenemos que manejar en la ciencia, que tenemos que manejar bien hasta dónde nos alcanzan las pruebas para afirmar o negar una situación, un predicado, una afirmación, un atributo, una cualidad. Entonces, si una de las premisas es falsa, el razonamiento puede ser válido, pero la conclusión va a ser falsa, porque una de las premisas es falsa. Ahora, si yo tengo premisas verdaderas y razonamiento válido, la conclusión, ¿cómo va a ser? Necesariamente verdadera. Y es ahí donde se da el conocimiento. Por ejemplo, ¿la Biblia afirma que Jesús es Dios? Sí, ¿La Biblia afirma que María es madre de Jesús? sin lugar a dudas. La conclusión válida y verdadera, ¿cuál sería? Que María es madre de Dios. Aunque la Biblia no diga que María es madre de Dios, esa afirmación es absolutamente bíblica. Porque la Biblia afirma rotundamente que Jesús es Dios y que María es su madre. ¿Se dan cuenta? Así es. Bueno, son cosas que tenemos que aprender. Son cosas que tenemos que aprender.
La clase que viene les voy a enseñar el principio de causalidad, pero hoy con un poquito de lógica. Discúlpenme si para ustedes era innecesaria esta No, clase. no, esta clase ha estado muy, o sea, no creo que haya acá alguien que no se sienta satisfecho y creo que era necesario como un preámbulo para poder entrar al principio de identidad y de causalidad. Claro, ¿cómo sería, por ejemplo, que se acuerdan que yo les iba a hablar de la falacia del cuarto término? Oh, sí, sí. Miren, a ver si hay, a ver. ¿Se ve? Sí. ¿Se puede ver? Sí, señor. Sí, sí se ve. ¿Se ve? Bueno, miren, ¿cuál es la falacia del cuarto término? Jonathan, ¿puedo hacerte rápidamente una pregunta? Sí, Omar. Un silogismo no puede constar más de 3 elementos. Todos los silogismos tienen que tener 3 términos. Entonces, por ejemplo, yo tengo, ¿no? El silogismo está compuesto de término medio, predicado, Bien, sujeto. sujeto, término medio, conclusión, sujeto, predicado. ¿Se entiende? Entonces yo digo, Interrumpo poquito para comentarles. Tengo que salir, pero voy a dejar grabando la sesión. no, ya termina en 10 minutos la clase. Ok. Bien, entonces yo digo, todos los metales se dilatan al calor, ¿sí? El bronce es metal. Por lo tanto, el bronce, claro, esto es así, ¿no? El bronce es metal. Ahí está. ¿Cuál es el término medio? Metal. Metal. ¿El término medio puede aparecer en la conclusión? No. Si el término medio aparece en la conclusión es válida o inválida. No es válido. Inválida. Es inválido. El razonamiento es inválido si el término medio aparece en la conclusión. En la conclusión, ¿qué tiene que aparecer? El sujeto y el predicado. Predicado. Bien. Para un silogismo válido, el término medio tiene que ser tomado en toda su extensión al menos una vez. Entonces yo digo, todos los metales se dilatan ante el calor. El bronce es metal. ¿Por qué puedo sacar la conclusión de que este bronce es metal y se dilata ante el calor? Porque todos los metales se dilatan ante el calor. Entonces, el término medio tiene que ser tomado en toda su extensión al menos una vez. O sea, el término medio tiene que ser un juicio de tipo A, sí o sí. Este juicio de la premisa menor no es de tipo A. ¿De qué tipo es la premisa menor? ¿La menor? Y No, esa es tipo A. Es un juicio de tipo E. Todos los metales se dilatan ante el calor. Algún bronce, algún metal, algún bronce. elemento es metal. Eso estoy diciendo, ¿ves? El bronce es metal, es algún elemento es metal. Por lo tanto, el bronce se dilata ante el calor. Ahora, ¿cuándo se da la falacia del cuarto término? Porque acá hay 3 términos. Cuando yo tomo la palabra, el término medio, en un sentido en la premisa menor y con otro sentido en la premisa mayor con un sentido y en la premisa menor con otro sentido. Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, todo peruano vive en Lima. Y la lima es una fruta. Por lo tanto, todos los peruanos viven en una fruta.
estoy tomando la palabra Lima en la premisa menor como ciudad y en la premisa menor como fruta. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuántos términos hay acá? ¿3 o 4? 4. Hay 4, porque la palabra Lima acá es una cosa y la palabra Lima acá es otra cosa, ¿ven? Entonces, si Dos yo en un... conceptos. ¿Me entienden o no? Porque Esto, hablamos de esto es hipoteca de importante para hacer, esto es importante para hacer teología. ¿Ven? Por ejemplo, vamos a hacer otra. La Gran Babilonia está en contra de Cristo. Este concilio de la Gran Babilonia define la ortodoxia. ¿Puedo sacar una conclusión válida si yo afirmo que la Gran Babilonia está en contra de Cristo, pero después me baso en los concilios de la Gran Babilonia para definir la ortodoxia cristiana? No. Porque se está contradiciendo la premisa menor con la premisa mayor. Porque si la Gran Babilonia está en contra de Cristo, entonces no puede definir la ortodoxia cristiana. Yo no puedo basarme en un concilio de la Gran Babilonia para definir el pensamiento cristiano correcto. ¿Esto por qué se da? ¿Por qué alguien puede afirmar que la Iglesia Católica es la Gran Babilonia, pero sin embargo que la Gran Babilonia y sus concilios, los primeros 7 concilios, definen la ortodoxia cristiana? Porque hay gente que no tiene rigor intelectual, ¿se dan cuenta? Porque no tiene rigor intelectual. Entonces, nosotros tenemos que pensar y darnos cuenta de lo que estamos afirmando, porque si nosotros afirmamos algo de lo cual no podamos sacar una conclusión verdadera, es porque una de las premisas es falsa, seguro. Por ejemplo, vamos tirando premisas que se tiran en las redes, por ejemplo, ¿no? Dicen, la Iglesia Católica es la gran ramera. Vamos a suponer que eso es cierto. Y después dicen, yo puedo tener un ecumenismo social con la gran ramera para defender la familia, la ideología, en contra de la ideología de género y del aborto. Y después lanzan unas premisas que dicen, no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Yo puedo tener comunión con los católicos en la cuestión social, no, porque no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Si no hay comunión entre las tinieblas y la luz, ¿qué tipo de ecumenismo yo puedo tener con los católicos? Ninguno. 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 Yo no me puedo juntar con un católico a luchar en contra del aborto. ¿Por qué? Porque no hay comunión entre las tinieblas y la luz. ¿Ven? Entonces, si yo afirmo que la Iglesia Católica es la gran ramera, ¿qué tengo que hacer para ser coherente? Lo que hace Carlos Blanco. No utiliza ningún concilio católico, no utiliza ningún concepto católico, no cita ningún papa católico, no cita ningún libro católico, no le interesa nada del catolicismo. De esa manera, Carlos Blanco es coherente. ¿Se dan cuenta? Si yo siento una premisa que la Iglesia Católica es la peor porquería que hay, yo no puedo basarme en nada de lo que haga la Iglesia Católica, porque ya he sentado una premisa que determina todas mis conclusiones. O sea, el razonamiento de Blanco sería válido. Aunque las premisas sean incorrectas. Correcto. Pero Carlos Blanco puede afirmar con lógica que la Iglesia Católica es la gran ramera. ¿Por qué? Porque él está dispuesto a no tomar nada de la Iglesia Católica. Es coherente. Ahora yo digo, miren, ¿no? Yo digo, escuchen mi razonamiento. No hay comunión entre las tinieblas y la luz. Los católicos son hijos de la gran ramera. La gran ramera lucha contra el cordero. Sin embargo, con los católicos vamos a defender la familia y la moral cristiana correcta. Pero la Gran Babilonia lucha contra el Cordero, ¿o no? Sí. Entonces, pongo otra premisa. El diablo no puede estar dividido. Satanás no puede estar dividido.
No hay comunión entre las tinieblas y la luz. Con los católicos no nos une nada. Sin embargo, podemos luchar en contra del aborto con los católicos. ¿Con qué doctrina puedo yo ser católico y luchar en contra del aborto si es que Satanás quiere instalar una cultura de la muerte? Si la Iglesia Católica defiende la cultura de la vida, no puede ser la Gran Babilonia, porque la Gran Babilonia defiende la cultura que está en contra del Cordero, no a favor del Cordero. Entonces, si yo no estoy dispuesto a tener una lógica coherente, yo puedo afirmar que algunos católicos son idólatras y son herejes y se van al infierno y están con Satanás. Porque yo lo puedo probar, que algunos católicos se van al infierno, o que algunos católicos son satánicos, o que algunos católicos son perversos. Yo lo puedo afirmar y lo puedo probar. Lo que nunca voy a poder probar científicamente es que todos los católicos son idólatras, que todos los católicos son pecadores, que todos los católicos se van al infierno, que todos los católicos están perdidos. No voy a poder nunca probar un juicio de tipo A. Yo sí puedo probar un juicio de tipo I, particular. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros queramos hacer teología, nosotros vamos a decir, ningún católico se salva, ningún católico es hijo de Dios, todos los católicos son idólatras, todos los católicos se pierden, o todos los protestantes son así, o todos los protestantes son asá, o ningún protestante conoce a Dios, o ningún protestante tiene el Espíritu Santo. ¿Podemos afirmar así? No, porque no podemos tener pruebas de que ningún protestante conoce a Dios. No tenemos pruebas de que ningún protestante conoce a Dios. Sí podemos probar que algunos protestantes no conocen a Dios. Bien, ese es el tema, chicos, ese es el tema. Entonces, por favor, cuando usamos en teología juicios universales, sepamos que son juicios de principio. Yo puedo afirmar, todo cristiano debe amar a Cristo. Eso sí lo puedo afirmar, porque es un juicio universal de principio. Pero decir, estos son pecadores, es un juicio particular. Es necesario ir caso por caso. Caso por caso. Bueno, la clase que viene, gente, vamos a estudiar el principio.